Nosotros ya hablamos un poco acerca de enterobios vermicularis, cuando vimos un poco la técnica de Graham o la técnica de Graham. Este parásito causa lo que se conoce como enterobiasis, que es la infección que comúnmente tienen los niños que se rascan pues el ano. Es una infección que provoca generalmente comezón por la razón de que las hembras ponen los huevos en el ano, precisamente fuera del recto. Y también porque en algunas ocasiones, como la hembra se muere después de poner los huevos, pues quedan ahí atoradas en el ano, se quedan pues ahí pegadas. Esto hace que pues la persona sienta comezón, se rasque, y si no se lava las manos, se las lleva a la boca, como en este caso el niño que tenemos aquí, y pues se llegue nuevamente a infectar con más huevos. Esta infección, Maestra, mande. ¿es la hembra que solamente sale de noche a depositar los huevos? Así es esa misma, es ella misma. En algunos lados también estos parásitos se conocen como oxiuros. Se conocen así porque pues su familia a la que pertenecen se conoce como Oxiuridae, pero la especie como tal que vamos a ver aquí se llama Enterobios vermiculares. También comúnmente se le conoce como alfilerillo, precisamente por la cola afilada que presentan las hembras, en este caso los gusanos. Para que una persona se llegue a infectar de este parásito, siempre va a ser necesario un contacto oral fecal, ya sea por el mecanismo ano-mano-boca o por compartir, en este caso, pues ropa, por dormir en la misma cama, por compartir las sábanas o no tener una buena higiene. Esa es la única forma en la que vamos a poder contagiarnos. Generalmente una persona que se contagia una vez puede autoinfectarse varias veces, lo que va a aumentar pues, el número de parásitos que tenga en el intestino. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son sus características del parásito? Bueno, generalmente los huevos, que es lo que nos interesa, también, pues son ovoides, pero también son de forma ovalados y tienen como una línea germinal en la parte central, que es esta que estamos viendo aquí. Esta línea es característica de enterobios vermiculares. Son planos, miden de 50 a 60 micras por 20 de ancho y generalmente en su interior se forma una larva 6 horas después de que la hembra los pone. Por eso los ciclos de autoinfección pues son muy rápidos, porque, por ejemplo, la hembra lo puede poner, no sé, a las 5 de la mañana, cuenten 6 horas, 6, 7, 8, 9, 10, y a las 11 del día, pues ya la larva está lista para ser consumida por la persona. Entonces es fácil que una persona llegue a tener varios ciclos de infección. Su metabolismo, por consiguiente, es muy rápido. En 10 horas los huevos ya están prácticamente listos para nacer. En cuanto a sus estadios o sus formas, presenta los adultos, los huevos y 4 etapas larvales. Su vulva, en este caso de la hembra, se localiza en la parte central, en la región media. Todo esto que estamos viendo aquí, todo esto que estamos viendo son huevos. Todos ellos son huevos de enterobios vermiculares. La hembra mide de 8 a 13 milímetros, es un gusano relativamente pues, pequeñito, ya lo vieron en la imagen del inicio. De ancho pues todavía mide más poquito, unos 0.5 milímetros, casi unas micras. Y el macho mide solamente de 2 a 5 milímetros. Lamentablemente, pues como lo mencioné, las hembras se mueren después de que ponen los huevos, esa única función. Pero los machos, ellos pueden seguirse divirtiendo dentro del cuerpo con otras hembras. Hasta en la naturaleza la vida es muy injusta con las mujeres o con las hembras. Generalmente los machos siempre tienen la cola como curva, como se ve aquí. Esto es algo que los diferencia mucho de un sexo. La hembra la tiene puntiaguda, los machos la tienen curva. ¿De qué les sirve? Pues para sujetar precisamente el cuerpo ventral de la hembra.
como lo mencioné, como la promesa de dedito, algo así, se sujetan. El ciclo de vida no es tan complicado, de hecho, pues es demasiado fácil de entender su ciclo de vida. Una persona que esté infectada va a tener huevos en la región del ano. Generalmente, pues los huevos se van a mantener ahí unas 4 o 6 horas en lo que la gente pues se despierta, se rasca, se mete la mano en la boca, etc. O se baña. Si una persona no tiene la higiene adecuada, generalmente pues son personas de bajos recursos, personas que están en pueblitos, en ranchos, comunidades donde no hay como un servicio médico o simplemente donde los niños, por ejemplo, no son llevados al médico constantemente, donde no se desparasitan, pues donde son básicamente condiciones de vida muy poco salubres y muy poco higiénicas. Esta persona pues va a rascarse, obviamente por la comezón que le da el parásito o los huevos. Se va a meter la mano en la boca y se va a comer los huevos. Dentro del cuerpo humano, pues los huevos van a abrirse por el ácido clorhídrico, por las enzimas del estómago, del duodeno, y van a viajar por todo el intestino delgado, por todo el intestino, por el duodeno, el yeyuno, el íleo, hasta llegar al ciego. Aquí en el ciego y en el colon va a ser donde se van a parear los gusanos, van a copular machos y hembras. Después de que copulan y que la hembra ya está fecundada, la hembra viaja por todo el colon hasta salir del recto, pone los huevos y se muere. Y así es como el ciclo vuelve a iniciar. Una persona rascándose, metiéndose la mano a la boca o compartiendo sus objetos personales. Entonces es un ciclo pues muy autoinfectivo. ¿Sí queda claro, chicos? Bueno, generalmente el huevo de enterobios pasa por el duodeno. Ahí es donde eclosiona normalmente. Y pues esto, en ocasiones podemos llegar a ver inclusive todavía en el recto los parásitos atorados como en los pliegues o entre los pliegues. Todo el daño que van a causar generalmente es un daño que depende mucho de la carga parasitaria. Si es una carga parasitaria leve, el único síntoma que podríamos observar pues sería la comezón en el ano. Pero si son muchos gusanos, que pues sí, suele convertirse en bastante después de unos meses, tendremos otro tipo de síntomas más peligrosos. Generalmente la infección es más peligrosa en pacientes que están desnutridos. Un niño que está desnutrido pues corre más riesgo de tener complicaciones a alguien que está pues relativamente sano. ¿Se acuerdan que les mencioné que ustedes tenían que simular la técnica de Graham en un video, con un simulador, con sal? Les mencionaba que era importante que ustedes la supieran hacer bien porque los huevos son demasiado pegajosos. Entonces, si ustedes llegan si les llega a pegar un huevo, pues no se van a dar cuenta a lo mejor, porque son huevos muy chiquitos, muy microscópicos a simple vista a lo mejor. Y si no tienen el cuidado, pues se pueden llegar a infectar. Esto ahora es menos probable porque ustedes no hacen la técnica, ustedes se la enseñan a la señora, a la mamá. Entonces la mamá es la que va a infectarse pues, prácticamente del parásito. Bueno, en algunas ocasiones, no en todas, la hembra del parásito puede llegar inclusive hasta la vagina. Aquí de hecho tenemos un huevo de Enterobius vermicularis en la vagina. Estas son células epiteliales de la vagina, del epitelio vaginal, del cervix. Puede llegar inclusive hasta la uretra, en el caso de los hombres. En la uretra femenina es más fácil obviamente también que llegue a las trompas, al útero, a los ovarios, o sea, sí puede llegar como a ciertos lados. En otras ocasiones, perdón. Y en esos casos también es posible que se contagien por tener relaciones sexuales.
No, porque generalmente lo que llega a estar ahí es el gusano. Pero recuerda que el gusano se muere muy rápido, entonces no se contagia. El problema es que si se queda mucho tiempo el gusano ahí y no ha sido un gusano que esté fecundado, pues puede causar daño al tejido, puede causar daño por acción mecánica al tejido. Por ejemplo, aquí este es el cervix, el cuello del útero, y aquí vemos un enterobios vermicularis. Vean la inflamación que está causando pues al cervix, es un daño mecánico. Todo esto rojo pues no es normal. La mucosa del cervix debe verse de este color, como rosita, para que se vea como un cervix sano. Generalmente los machos siempre quedan como en el ciego, se quedan ahí en el ciego a esperar a que haya más hembras para pues, reproducirse. Y son muy raras las veces en las que la hembra puede regresar al ano o puede volver a meterse y volver a copular. De hecho, la hembra se muere porque una vez que sale, pues el ano pues es un lugar que se cierra, está cerrado prácticamente. Entonces es difícil que la hembra pues salga, bueno, más bien que entre otra vez. ¿Sí, chicos? Bueno, vamos a ver ahorita la clínica y la patología del parásito. Generalmente, los síntomas que van a presentar las personas son de origen intestinal, obviamente, pero no presentan en este caso diarrea o no presentan en este caso como un síndrome diarreico, ya que la diarrea pues no está, se da de hecho en el duodeno, aparece como primero en el duodeno y en el intestino delgado. Tenemos síntomas como irritación. Los niños los ves como inquietos durante el día, como incómodos, los puedes ver así como moviéndose por toda la silla, o sea, como que irritables. A eso se refiere con la irritación. Ves una persona que está incómoda. También vas a encontrar en este caso en el colon o en la parte del ciego, del colon ascendente, todo el colon descendente, el sigmoides, una irritación que se debe pues prácticamente a la migración que tienen los gusanos, al viaje que hacen los gusanos para el recto, para el ano. En este viaje pueden provocar lesiones al epitelio del colon y esto facilita que existan infecciones bacterianas o que pueda existir una infección bacteriana en el intestino delgado, perdón, grueso. Ustedes saben que el intestino grueso es un lugar pues que está prácticamente plagado de bacterias, lleno de microbiota bacteriana. Entre ellas la E. coli. Recuerden que una septicemia por E. coli es de las complicaciones más grandes que se presentan por infecciones bacterianas. En la noche los pacientes presentan comezón, sobre todo en el ano. Es una comezón nocturna en el ano. Van a presentar pues insomnio, no van a poder dormir, evidentemente por la comezón. Pueden también presentarse, en este caso, dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, que es consistente con un síntoma de apendicitis. Entonces tienen que cuidar que no sea también apendicitis, aunque existe la complicación de que los parásitos lleguen al apéndice y lo inflamen y pues sí causen apendicitis. Entonces es una complicación también de la infección. Existe el bruxismo, que es cuando la gente rechina los dientes, cuando está así. Y es básicamente también una reacción a la comezón. Hay comezón nasal, en la parte nasal, y si el gusano pasa a la vagina o a la vulva, pues tenemos vulvovaginitis, una inflamación de los tejidos de la vagina o de la vulva. ¿Y Mande. por qué da la comezón nasal? Pues es una reacción alérgica al parásito en sí, es como una respuesta del sistema inmune. Ah, ok, gracias. Bueno, esto es lo que les comentaba. Si el parásito llega al apéndice, pues puede ocasionar cuadros agudos de apendicitis. Recuerden que si el apéndice se revienta, pues esto causa una infección en el peritoneo, que es pues, complicada de tratar. Entonces, de hecho aquí vemos un apéndice que está a punto de ser
pues extirpado, y vemos aquí claramente un enterobius vermicularis. Muy chiquitito, pero pues aquí está, directo en el apéndice. Vamos a encontrar, como en todas las infecciones, siempre va a ser, ya se los he repetido hasta el cansancio y se los voy a repetir hasta que acabemos clases, siempre encontramos eosinofilia. Los eosinófilos siempre van a estar elevados, que es un indicador de un parásito en el cuerpo. Podemos encontrar salpingitis o una inflamación de las trompas de falopio, y también peritonitis, si el parásito suele salir del peritoneo. En muy pocas ocasiones, si el parásito llega al cérvix, pues causa leucorrea, que es esta secreción lechosa que suele estar como en el cérvix, pero eso solamente se debe a una infección secundaria bacteriana. No es tan común que un parásito pues la cause, o a tricomonas vaginales, pero no es tan común eso. También hay casos extraordinarios en los que el parásito pues aparece en el hígado o inclusive hasta en los pulmones, que suele ser más común cuando la gente por accidente pues inhala los huevos. Es la razón por la que el parásito puede aparecer ahí, pero generalmente no ocurre, eso es un caso más raro. Esto es lo que conocemos como bruxismo, estar rechinando los dientes, y esto es la irritación. Generalmente, pues tenemos niños muy molestos, o sea, irritables, incómodos por todo. Obviamente, pues esta comezón y estas incomodidades nocturnas van a provocar una falta de sueño que va a derivarse en irritabilidad, en que la persona esté nerviosa, cansancio, que esté bostezando todo el día. Generalmente, bueno, hay niños que tienen complicaciones en el control de esfínteres urinarios, que se orinan en la cama, y el parásito pues agrava como tal esta situación. Puede hacer que los niños tengan micciones involuntarias, o también se conoce como eneuresis. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, no hay que olvidar que cuando nos rascamos también en la parte anal, recuerden que esa zona es muy sensible, la piel de ahí suele lesionarse muy fácilmente. Y obviamente, pues es una zona en la que también podemos encontrar o podemos facilitar, gracias al rascado constante, una infección secundaria bacteriana, una dermatitis, pues, por el rascarse, o una infección por bacterias. El parásito va a tender a alimentarse, en este caso, o va a ayudar y a contribuir a que los niveles de zinc, de cobre, de ácido fólico y de vitamina B12, pues disminuyan. Entonces encontramos otro tipo de deficiencias nutricionales. ¿Dónde encontramos este parásito? Lo encontramos en todo el mundo. Generalmente en países en desarrollo como Latinoamérica y África, es más común que lo encontremos. Infecta por año a 400 millones de personas, entonces es un parásito sumamente contagioso. En Norteamérica, incluido México, es un parásito pues bastante común, sobre todo en las escuelas, en las primarias, en las preescolares, inclusive todavía hasta en secundarias. Es un parásito que vemos bastante. Hábitos como la onicofagia o el comerse las uñas ayuda a que las personas se autoinfecten constantemente. Otras condiciones también que ayudan como a la infección es el compartir, de hecho, pues ropa interior, que pues no se debe de hacer. En este caso, pues los niños se comparten muchas cosas también. Tampoco no debe ser así. Los niños como tal, o la población de 5 a 14 años, es como la más propensa, o la que tiene mayor incidencia. Curiosamente, esas son las que tienen pues mayor incidencia en casi todos los parásitos, tanto, bueno, a menos intestinales, y también hasta en piojos. Hasta hace poquito todavía estaba la epidemia de piojos. Bueno, creo que todavía está, no sé.
orfanatos, casas, escuelas, internados, donde hay como sitios cerrados, donde la gente pues convive, hay una estrecha relación cercana, pues ahí también es un lugar donde la gente puede infectarse fácilmente. Los hermanitos que comparten la cama, ya sea porque nada más tengan una sola cama, pues se pueden contagiar entre ellos también. Entonces es un parásito bastante común. El diagnóstico, ustedes ya saben cómo hacer el diagnóstico. Deben tener antecedentes epidemiológicos, sobre todo estos que acabo de mencionar, y deben pedir la técnica de Graham, que es lo que vimos en la práctica antepasada. Deben explicarle a las señoras, en este caso a las personas que lleven a sus hijos, porque todos en su gran mayoría son menores de edad, que cómo hacer la técnica. Entonces, por eso es importante que ustedes la sepan hacer también bien. En el caso de una persona adulta y que ustedes sospechen de esta infección, bueno, ahí en este caso ustedes pues deben hacer la técnica, se la deben hacer a esa persona. Pero es muy raro que una persona adulta pues tenga esta infección. Bueno, no tan raro, pero no es tan común, es más común en niños. Consideraciones, ya las platicábamos en la práctica, que la persona no se bañe, que sea en cuanto se levanta, tomar la técnica o hacer la técnica y luego ya que se bañe. Y hacer lo mismo por otros 2 días más. Entonces tiene que pedir 3 muestras de 3 días distintos. ¿Sí, chicos? Si ya encontramos a través de la técnica los huevos enterobios, pues ya damos en este caso un positivo. Así encontremos solamente 2 huevos, con esos 2 huevos nos basta para dar tratamiento. Y el tratamiento, afortunadamente, no es tan complicado. De hecho, hasta la gente lo puede comprar sin receta. Puede ir a la farmacia y puede ir a pedir el desparasitante. Se da en este caso melbendazol, se puede dar albendazol o pomoato de Pirantel, el que ustedes gusten. En lo particular, pues yo recomiendo los primeros 2, porque son los más de amplio espectro, por así decirlo, nos pueden matar todavía más parásitos. Y el melbendazol se da en dosis de 100 miligramos, una sola dosis y repetir a las 2 semanas. Por ejemplo, damos una pastilla, damos esta dosis el día de hoy, esperamos hasta casi finales de mayo, bueno, o a mediados de mayo, y volvemos a dar la dosis, que es para como rematar lo que pudo haber quedado por ahí. En el caso del melbendazol, se hace lo mismo, se da 400 miligramos, suponiendo el día de hoy se le da la dosis de 400 miligramos, esperamos unas 2 semanas y volvemos a dar la dosis. ¿Ok, chicos? Después de terminar el tratamiento, se recomienda que la persona vuelva a realizarse la técnica de Graham para ver que ya no tenga, en este caso, huevos en la zona. Si ya no tiene síntomas y ya no tiene huevos, pues bueno, podemos ya darlo pues de alta. O sea, es un paciente que ya está libre del parásito. ¿Preguntas del tratamiento? Maestra, ¿y si siente que le pica la colita, no se puede tomar un Vermox y se le quita? Pues el Vermox es el melbendazol. El Melbendazol. Es el Vermox. De hecho, pues todo el mundo, no sé, ¿por qué creen que está el dicho de que te pica la colita, toma Vermox? Porque... Pues, por el comercial. Por el comercial y pues porque obviamente, bueno, no sé si la gente que hizo el comercial sabía del Enterobius vermicularis, pero es precisamente por eso, porque el parásito que hace eso es Enterobius vermicularis. Ya ahora han entendido muchas cosas de su infancia. Yo creo que todo el mundo hemos tomado Vermox, incluyéndome. Yo también lo he llegado a tomar, o lo llegué a tomar en algún momento de mi vida. Prevención de este parásito, muy fácil. Simplemente la higiene, tener muy buena higiene, bañar a los niños durante todo el tratamiento diario,
diario hay que bañar a las personas en la mañana para que los huevos se caigan de la zona. También evitar el contacto cercano entre las personas. Si ahí tenemos hermanos, pues que cada uno duerma en un lugar separado, en una cama separada. A veces, pues las condiciones de las personas complican esta posibilidad, pero al menos durante el tratamiento se les recomienda a las personas que traten de hacerlo. Todos los días, obviamente, cambiar también las sábanas, lavar la ropa, para evitar que haya ciclos de autoinfección. O sea, no sirve de nada que estemos tomando tratamiento si nos volvemos a infectar con los huevos que dejamos por ahí. En las mujeres se recomienda todavía un poquito más de higiene, porque sabemos que como mujeres pues tenemos más expuestos nuestros órganos sexuales, están más abiertos. Entonces eso hace que podemos tener infecciones más frecuentemente. Hay que tener un poquito más de higiene. Y bueno, también en este caso, enseñarles a los niños pues cómo bañarse solos, porque también al estar manipulándolos como papás, podemos llegar a infectarnos también accidentalmente. Entonces, eso es como la prevención principalmente. Y pues desparasitar, campañas de desparasitación en las escuelas, que es algo que creo que ya no sé, ya no pasa o no me he enterado que hagan de repente. Preguntas de enterobios vermicularis. Vamos a tratar de iniciar y de terminar rápido para que también ustedes no estén aquí pues más tiempo de lo que debería de ser. Nada más vamos a ver dos parásitos y los dos están rápidos. Por eso les preguntaba si querían conectarse. Vamos a ver enterobios vermicularis y vamos a ver ascaris lumbricoides. Son las 8:10, entonces la idea es que acabemos a las 9:30, 9:20, 9:10, más o menos. Entonces, para eso, por eso les pregunté. Ya los que van llegando, pues ya, se nos van uniendo. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba a ustedes en la técnica de Graham? Bueno, más bien veíamos la técnica de Graham un poco de lo que era enterobios vermicularis. Hablábamos que era pues un gusano que se conoce como alfilerillo, también se conocen como oxiuros, porque pertenecen a la familia Oxuridae. Hablábamos también que es el gusano o el parásito que pone los huevos en el recto, y es por eso que las personas pues tienen comezón precisamente en esa zona. Porque los huevos, los parásitos como se observan aquí en la imagen, pues da la sensación de comezón, de irritación. El enterobios vermicularis es un parásito que lo vamos a encontrar siempre en escuelas, en etapas escolares y preescolares. Y se va a transmitir únicamente de persona a persona, por un contacto estrecho. Este contacto puede ser cuando pues, no hay tanta higiene por un mecanismo oral fecal o el mecanismo ano-mano-boca. También por compartir en este caso ropa, por compartir la cama o por estar durmiendo en la misma cama, entre otras cosas. O sea, entonces es un parásito muy contagioso y por eso es importante, sobre todo a los chicos de los que les comentaba, que aprendieran bien a hacer la técnica de Graham, porque pues ustedes como tal no hay tanto problema porque no la van a hacer. Pero si no se la enseñan bien a las señoras, pues las señoras pueden contagiarse también del parásito. Ya hablamos que, bueno, en general, todos los nematodos o los parásitos son dioicos, tienen sexos separados, entonces hay machos y hay hembras. Y se necesitan de los dos para poder llevar a cabo el proceso de fecundación y el proceso de reproducir huevos. Los huevos de enterobios pues son muy pegajosos, entonces son muy contagiosos también y tienen un metabolismo muy rápido, por eso existe muchos ciclos de autoinfección con las personas. Por ejemplo, una persona con unos parásitos o pocos parásitos puede infectarse ella misma a través del mismo mecanismo que estamos hablando, la boca y el ano. Generalmente la carga de la parasitaria a las personas aumenta de esta forma.
por estar en contacto o por no desparasitarse más bien. El huevo en sí es oval, es ovalado, tiene una apariencia plana y tiene una línea germinal que se nota aquí en la parte central. Ese es el huevo de Enterobius vermicularis. Mide de 50 a 60 micras y en unas 10 horas los huevos ya tienen la larva dentro de sí mismos listos para salir. Suponiendo que el gusano los puso, no sé, a las 5 de la mañana, probablemente a las, ¿qué les gustaría? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, bueno, 15 más bien. A las 3 de la tarde ya estarían pues, básicamente los huevos listos para poder nacer. Todos los parásitos, en este caso nemátodos, tienen 4 etapas larvarias, el huevo y un adulto. Y cada etapa pues la van desarrollando conforme van creciendo. Algunos pues van a ir pasando por diferentes órganos y otros simplemente en el transcurso de que llegan al sitio donde van a estar, como es el caso de Enterobius. Las hembras pues ponen cientos, si no es que miles de huevos. O sea, todo esto que estamos viendo aquí es una hembra que tiene huevos. Todos estos son huevos. Su vulva pues se localiza en la parte central del parásito. Entonces, pues ¿cómo copulan? Como en la promesa del dedito. Básicamente así es como copulan. Siempre la hembra va a ser más grande. Entonces, podemos distinguir fácilmente entre los gusanos cuál es hembra y cuál es macho. La hembra por lo general mide un máximo de 13 milímetros y también la cola de la hembra pues es puntiaguda, como se ve aquí. Mientras que el macho es un poquito más delgado, un poquito más pequeño, su tamaño máximo llega a ser de 5 milímetros y su cola siempre la encontramos pues curva. Y esta curva para poder sujetar a la hembra, como la promesa del dedito, y para poder copular de esta manera. En cuanto a su ciclo biológico, no es tan complicado el ciclo. De hecho, es uno de los más fáciles de entender, porque solo requiere una persona para que se complete. Él va a iniciar cuando una persona está infectada, libera los huevos, y a través de, en este caso, las heces, las uñas, la ropa, las sábanas, vuelve a consumirlos. Cuando los consume, pues generalmente ya el huevo ya tiene la larva dentro. Una vez en el estómago, pues la larva se libera y viaja por todo lo que es el intestino hasta llegar al ciego o al intestino grueso. Cuando llega al intestino grueso ya es un adulto prácticamente. Entonces, en este lugar es donde copulan las hembras y los machos y vuelven a poner huevos. Sin embargo, la hembra no pone huevos en el intestino. Cuando la hembra ya está llena de huevos en su interior, viaja por todo el intestino grueso, sale del recto y los pone en el ano. Ahí es donde se los va a poner. Curiosamente, los machos se quedan pues aquí en el ciego y pueden seguir copulando con más hembras. Pero la hembra, una vez que sale y que pone los huevos, se muere. Pone los huevos y se va a morir. Es muy raro que una hembra pues llegue a regresarse porque pues el recto pues se cierra. Entonces es más raro que una hembra entre a que una hembra pues salga. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, esto es el gusanito. Esta es una hembra que vemos aquí en el ano, en el recto. Y vemos aquí que está poniendo los huevos en los pliegues, aquí en los pliegues del recto. Obviamente todo el daño que provocan los parásitos, o en este caso las hembras, pues es por la migración. Cuando las hembras están migrando suelen causar ciertos rasguños, ciertos traumas al intestino. Si no se atienden o si la carga parasitaria es alta, puede ocasionar también que la persona tenga infecciones bacterianas, que ya es algo muy común porque sabemos que el intestino grueso está contaminado pues, de bacterias. También tenemos en este caso que los parásitos generalmente pueden también migrar a lo que es el apéndice.
O sea, como están en el ciego, pueden pasarse el apéndice y causar apendicitis. Bueno, otra complicación que vamos a encontrar con el enterobius vermicularis es que las hembras, en el caso de las mujeres, pueden pasarse directamente a la vulva. Como es una zona que está cercana al recto, pues no es tan raro que lleguemos a encontrarlos también ahí, sobre todo cuando pues, no hay buena higiene, y no tanto también por eso, sino también porque el parásito puede moverse. Aquí en este caso encontramos, bueno, en esta imagen es un huevo con la larva dentro, miren aquí ya está la larva, pero obviamente está en el epitelio vaginal, todo esto son células de la vagina. Y aquí vemos claramente un enterobius vermicularis en el cérvix. O sea, se pasó directo a el cérvix. Que estén en esos lugares, pues no quita que haya complicaciones. Si ven aquí, por ejemplo, el cérvix, vemos que está pues irritado, está inflamado. Este color, de hecho, no es normal. El cérvix debería verse de este color rosáceo y no este color como rojo. También puede pasar, en este caso, directo a los ovarios, causar esterilidad, o al peritoneo, que es algo más raro, pero no es como imposible. En el caso de los hombres, es muy raro, sobre todo que lleguen a pasarse a la uretra, porque pues sabemos que las mujeres tenemos genitales más expuestos, están más abiertos que los de un hombre. Entonces, en el caso de un hombre, pues es más raro que lleguen hasta la uretra porque están sus genitales un poco más protegidos. Pero no es imposible, o sea, sí pueden llegar hasta la uretra de ellos. Pueden asentarse en la próstata, pueden llegar inclusive a la vejiga urinaria. Entonces también pueden causar ciertas inflamaciones en esos lugares. En cuanto a los síntomas y manifestaciones clínicas, bueno, ya hablábamos un poquito también de esto en la técnica de Graham. Sobre todo creo que lo hablé con Helen. Pero vamos a hablar que las complicaciones mayores es que dañen la mucosa del intestino grueso, o sea, que causen infecciones por estas heridas que van a estar dentro del intestino. La otra complicación más grande, pues, es el apendicitis, o sea, que lleguen al apéndice, como se observa, pues, por ejemplo, en esta imagen histológica. Esto de aquí es el apéndice. Esto es un apéndice. Y todo esto que vemos aquí, pues, son parásitos. Si llega a esta parte, pues tenemos dolor en la fosa ilíaca derecha, tenemos también dolor en el abdomen, podemos sentir comezón en la parte nasal, que eso es más que nada por una respuesta inmune o por un tipo de alergia, pero no es porque tengamos los gusanos aquí pues en la nariz, más bien es por eso. Podemos tener también bruxismo, que es cuando la gente rechina los dientes, que es algo así. Y eso se da porque generalmente en la noche es cuando el parásito actúa, cuando va a causar los síntomas. Por eso encontramos a veces a los niños que están infectados, pues irritables, inquietos, por eso está el famoso dicho de que cuando ven a un niño inquieto le preguntan que si tiene lombrices, porque pues está inquieto. Y eso es pues algo que vemos mucho con el parásito. También vemos en este caso que la gente pues no duerme muy bien, no va a dormir y va a tener una pérdida de apetito. Si el parásito llega a la vulva, pues tenemos inflamación, en este caso, de la vulva. Aquí pues tenemos, muy pocas veces llegamos a encontrar leucorrea, que es la secreción lechosa blanca, que vemos como en infecciones como tricomonas o como gonorrea, pero no es tampoco algo pues, tan raro, o sea, sí llegamos también a verlo, sobre todo cuando la infección se complica con bacterias. Hay otros órganos en los cuales el parásito puede llegar, pero es todavía un poco más raro. Por ejemplo, también puede llegar al hígado, pero para esto tendría que atravesar lo que es el intestino. En los pulmones, bueno, aquí la única forma en la que llegaría, pues sería que nosotros inhaláramos por accidente los huevos. Entonces ahí sería la forma en la que llegaría al pulmón. Tenemos también siempre
alrededor del parásito o en los sitios donde se encuentra el parásito muchos eosinófilos, un foco inflamatorio con eosinófilos. Recuerden, esas células siempre van a estar elevadas en cualquier parásito. Y en mujeres que llegan a estar infectadas, pues tenemos casos de enfermedad pélvica. La gente, pues ya les comentaba, durante el día está cansada, nerviosa, irritable, no duerme muy bien, que digamos. También por el rascarse tanto en la parte anal, las personas pueden llegar a lastimarse, o pueden llegar a tener como dermatitis por estar rascándose, por la irritación que causa. Porque no es como una comezón que se quite, o sea, te da y te da y te da. También esto puede provocar que en esa zona haya infecciones bacterianas y en los niños, sobre todo en los menores de edad, que llegan a tener las infecciones genitales, puede provocar también eneuresis, que es la falta de control de esfínter. O sea, se orinan básicamente en la cama. O sea, pueden llegar a provocar también eso. Como el parásito se alimenta básicamente de sangre, pues va a tratar, bueno, va a disminuir en este caso los niveles de zinc, de cobre y de vitamina B12. Para que una persona tenga anemia, pues prácticamente ocuparía estar con una infestación grave de estos parásitos. ¿Preguntas hasta aquí de los síntomas? El parásito, chicos, está en todo el mundo. No hay un lugar en el cual no lo encontremos y es un parásito sumamente común. Es demasiado común. De hecho, es el parásito más común tanto en ciudades, en campo, en todos lados. Sí, vamos a encontrarlo en Norteamérica y en Europa, por ejemplo, a pesar de que es un lugar desarrollado, pues también está este parásito y hábitos como el morderse las uñas o la onicofagia, comer en este caso tierra o la falta de higiene, pues propicia que las personas se sigan contagiando. Generalmente al año se contagian 400 millones de personas. La ventaja de esto es que el tratamiento pues es relativamente sencillo. De hecho, una persona puede comprar el tratamiento sin receta médica. O sea, puede ir a pedirlo a la farmacia y pues sí se lo dan. Los niños de entre 5 y 14 años, o sea, en edad preescolar y escolar, son los que tienen más frecuentemente la infección. En adultos sí está, pero como obviamente como adultos no tenemos tanto acercamiento, no estamos tan cerca, ¿no? Pues es más difícil que nos infectemos. Orfanatos, casas de huéspedes, escuelas e internados son los lugares en los que la gente se infecta. Compartir ropa interior o los hermanitos que duermen en una misma cama se pueden llegar a infectar entre ellos. Entonces, generalmente es una infección fácil de contraer, pero que tiene que ver más que nada con los hábitos, pues con no lavarse las manos, con comer después de ir al baño, etcétera, etcétera. Y el diagnóstico, ustedes ya lo saben cómo hacerlo. Siempre que tengan la sospecha clínica en la infección, pues obviamente se va a pedir la técnica de Graham. Se requiere esta técnica para confirmar o descartar la infección. Ya lo comentábamos en laboratorio, se le dan 3 portaobjetos a la señora y se le pide que realice la técnica durante 3 días. En la mañana, antes de bañarse, al despertar. Se le va a pedir también que esos portaobjetos los guarde y los mande directo al laboratorio. Y ya en el laboratorio, pues podemos ver si es correcta la infección o si es otro tipo de parásito el que tiene. Pero siempre generalmente se detecta con esto. Y el tratamiento del enterobios o de la enterobiasis, pues eso es demasiado fácil. O sea, les digo que no hay tanto problema. Damos, en este caso, melbendazol, o como comúnmente lo conocíamos en la infancia, damos Vermox. ¿Se acuerdan del comercial de Vermox? Que decía, si sientes que te pica la colita, toma Vermox. Pues es precisamente, ay, ¿cómo que no te, a poco tan vieja estoy? No, no, yo sí me acuerdo, sí me acuerdo. No, no manchen, ya me había asustado, dije, ¿cómo que nada se tocó a mí?
Pues es por eso, porque es para el parásito Enterobius y es el que provoca generalmente esto. Se da 100 miligramos, una sola dosis, por ejemplo, la damos hoy y hay que repetir el tratamiento otra vez como a las 2 semanas. nomás. ¿Ok? Ponte una pulita de esas que son de circulitos. Es bien tu micro. Ya lo pagué. Esa es hay que hacerlo así. El albendazol también sirve, entonces también podemos dar 400 miligramos de una sola dosis. Igual repetimos tratamiento en 2 semanas y repetimos también la técnica de Graham para ver que ya no haya restos de huevos o del parásito. Eso es lo que se da generalmente. En cuanto a su prevención, pues obviamente es un parásito que es, bueno, fácil y al mismo tiempo casi complicado de prevenir, porque pues está en todos lados. Sin embargo, siempre hay que hacer, bueno, pues tenemos que formar a los niños o a las personas con buenos hábitos de higiene, número 1, pues que se bañen diario. Si la persona está en tratamiento, hay que bañarlos diario en la mañana. También hay que evitar que los niños que están infectados duerman junto con sus hermanos o con otras personas, porque pues debemos cortar la infección. Y si comparten camas, pues se van a infectar entre ellos otra vez. Así que es mejor que duerman por un tiempo en camas separadas o en lugares separados. Cambiar las sábanas todos los días, lavarlas todos los días. Y pues básicamente desparasitarse cada 6 meses. Entonces eso es la prevención básicamente. En las niñas y en las mujeres es muy importante que se les enseñe a lavarse muy bien la parte vulvar, porque pues, hay que admitirlo, es una zona pues demasiado expuesta, muy expuesta ante estas infecciones. Y pues también en este caso decirle a los niños que no compartan su ropa, porque hay gente que sí lo hace. Sobre todo en familias que son muy pobres, pues se comparten la ropa. Pero hay que evitar que hagan eso también. Preguntas de el Enterobius. Fácil, difícil.